Vamos a compartir ya. Muy bien. Ahí estamos compartiendo. Ahí está el calendario. Y bueno, nosotros, la clase anterior, estábamos trabajando el tema de composición de funciones y de función inversa, ¿verdad? De hecho, quedamos en ese último. Uno de los aspectos importantes a la hora del tema, de trabajar el tema de función inversa es establecer o determinar la fórmula de la función inversa para una función biyectiva, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos estado trabajando, haciendo, eh, nosotros hemos estado trabajando, de hecho los últimos ejemplos de la clase anterior eran ejemplos relacionados a obtener la fórmula de la función inversa, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a seguir trabajando estos últimos dos ejercicios antes de continuar con la temática del examen y los vamos a venir a trabajar en esta sección. Ok, vamos a ver un toquecito nada más. Vamos a ver. Siempre tenemos que hacer lo mismo todas las clases. Salir de aquí y volver a ingresar. Esto ya es una pulga. Y ahora sí va a pegar bien. ¿Ves? Qué cosas, ¿eh? Ok, entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio que está ahí en verde. Dice que sea f una función de los números reales en los números reales. Eso significa que el dominio son todos los números reales y el codominio son todos los números reales. Dice que f es una función biyectiva y, ojo, nos están dando la función inversa, ¿verdad? La fórmula de la función inversa, que es 5 tercios negativo x más 5 sobre 18. Y nos pide determinar la fórmula de la función original, de la función f. Aquí básicamente el asunto no cambia, porque digamos, si a ustedes se les pide obtener la fórmula de la inversa, o a partir de la inversa se les pide la fórmula de la función original, el procedimiento va a ser el mismo. De hecho, nosotros hemos estado manejando dos procedimientos. Uno que es el despeje de la x de la fórmula y el otro es aplicando una propiedad, un pequeño teorema que involucra la composición de funciones, ¿verdad? Es básicamente establecer la composición de una función y su inversa y luego despejar la inversa, ¿verdad? Yo les había comentado en la clase anterior que esos dos procedimientos técnicamente para mí son lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero a veces hay preguntas que salen en el examen en donde ustedes les exigen, pues, realizar el procedimiento diferenciado, ¿verdad? Pero prácticamente significa lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, tecnicismos van, tecnicismos vienen. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos obtener la fórmula de la función f en ese ejercicio verde, vamos a ponerle ahí, ese es nuestro ejercicio 4, según como está numerado ahí. Entonces, en ese ejercicio 4, si yo quiero la función f, lo primero que debo hacer es, de aquí, de esta fórmula, yo tengo que despejar la x, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí darle la entrada a este muchacho. Entonces sería menos 5 tercios x más 5 sobre 18. Entonces, recuerden que la idea es despejar la x ahí. Entonces voy a escribir y igual a menos 5 tercios x más 5 sobre 18. Porque para no andar escribiendo esto, porque es mucha pérdida de tiempo, entonces escribe una y. Ahora, tal vez lo primero que debemos hacer es mandar este término, ¿verdad? Mandar ese término al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces tendríamos que y menos 5 sobre 18 es igual a menos 5x sobre 3. Muy bien.
Ahora, aquí la idea es despejar la X, entonces uno podría pensar en que este 3 está dividiendo a la X, así como este 5 negativo está multiplicando a la X. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Voy a continuar acá. Ese 3 que está dividiendo a la X se podría pasar a multiplicar al lado izquierdo. Entonces quedaría 3 todo multiplicado por y menos 5/18 y eso es igual a menos 5x. Ahora bien, bueno, también digamos, bueno, aquí no importa, lo voy a dejar así, uno puede hacerlo paso por paso. Ahí ya mandé el 3, ¿verdad? Entonces uno lo que podría hacer ahí es tal vez la propiedad distributiva, ¿verdad? Uno puede multiplicar como para desarrollar un poquito. Entonces quedaría ahí 3 por y 3 por 5/18, eso ya es un cálculo que ustedes pueden hacer con la calculadora. Eso va a quedar 5/6. ¿Ven? Eso es igual a menos 5x. Y finalmente, ese menos 5x que está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Entonces quedaría 3y menos 5/6, todo dividido entre menos 5. Entonces, ahí digamos lo que uno puede hacer para resolver y dar la respuesta de una forma más bonita es hacer la división por separado. O sea, ese 3y lo dividimos entre menos 5, lo cual simplemente hace que quede lo mismo, ¿verdad? Que quede 3y negativo sobre 5. Y luego, de igual forma, dividir todo esto entre menos 5. Eso lo pueden hacer ustedes igual en la calculadora, ¿verdad? Entonces, si a 5/6 negativo lo dividimos entre menos 5, eso va a dar un sexto positivo, si no me equivoco. ¿Ven? Y ya con eso despejamos la X. Ahora, recuerden que cuando a uno le piden responder, ¿verdad? Aquí nos están pidiendo la función como tal, ¿verdad? La función f, determine f. Entonces, nosotros tenemos que contestar que la función f tendría que ser entonces, y no olvidemos algo, en la función inversa, ¿verdad? Dominio y codominio, vamos a ver si puedo bajar esto un toque. Este dominio, vamos a señalarlo mejor. Este dominio y este codominio deberían cambiar de posición, ¿no? Cuando ustedes pasan de una función a la inversa o al revés, de la inversa a la función, como es el caso de este ejemplo. Entonces, bueno, ahí los dos conjuntos son R, pero hay que tomar en cuenta que uno debe cambiar la posición de los conjuntos porque estamos volviendo, por decirlo así, a la función original, ¿verdad? Entonces, la fórmula nueva, la fórmula original sería la fórmula menos 3x sobre 5 más un sexto, ¿verdad? No olviden que al final hay que hacer un cambio simbólico cuando ustedes despejan la x, ¿verdad? Yo les decía que el x cambiaba por f inversa de x, pero en este caso más bien estamos pasando de la inversa a la función original, por eso es que hacemos el cambio de x por f de x. Y el y lo cambiamos por el x que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente un poco es eso. Muy bien. Voy a poner esto arriba otra vez. Entonces, si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a guardar lo que anotamos. Y procedemos entonces. A borrar ahí un toque. Vamos a ver.
Muy bien. Ahora, ahí queda otro ejemplo, el ejemplo 5. Vamos a hacer un poquito más grande la imagen. En el ejemplo 5, dice considere la función f, que es biyectiva y definida por la función donde el dominio va de 3 a infinito, donde el codominio va de menos infinito a 1, tal que la fórmula de la función es esta. Y dice que hay que determinar la función inversa. Muy bien, cuando lean una función, así es como se debe leer, ¿verdad? En términos de sus partes, ¿verdad? Especificar quién es el dominio, especificar quién es el codominio y especificar cuál es la fórmula que nos vaya a relacionar los elementos. Entonces, en esta pregunta 5 nos están pidiendo la inversa. Así que empecemos por lo primero. Uno siempre de la fórmula original, que es esta, uno tiene que despejar la X, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que uno primero haría, no sé, uno puede hacer los despejes como quiera, ¿verdad? Pero yo pensaría, no sé, en mandar esto para la izquierda a positivo y me traigo el y para acá a restar. Entonces, ahí quedaría x menos 3 elevado a la 2 es igual a 1 menos y. Continuando con los despejes, yo no puedo mover ese menos 3 que acompaña a la x porque está dentro de un paréntesis que tiene una potencia. Entonces, más bien lo primero que hay que hacer es quitar la potencia. Entonces, una potencia, no olvidemos que se quita haciendo lo contrario de la operación potencia, que sería la operación raíz, ¿verdad? Entonces, como está elevado a la 2, entonces la raíz que hay que sacar al otro término es una raíz cuadrada. ¿Ok? Y no olvidemos algo, cuando uno hace este tipo de despejes, hay dos posibles respuestas, ¿verdad? La positiva y la negativa, y ahorita habrá que tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Sobre cuál de las dos escoger. Y como paso final, ya para terminar el despeje de la X, el 3 que está ahí restando se pasaría a positivo, entonces va a quedar algo como esto. ¿Por qué escogí la respuesta positiva? Porque si observan el dominio consta de valores positivos, ¿verdad? Entonces por eso se escoge la parte de la fórmula que tiene el positivo. Profe, Ajá. profe, perdón, es que se me desconectó un toquecillo el internet. ¿Por qué fue que escogió el positivo? Porque el dominio de la función es positivo. Tiene Ok, valores positivos. la respuesta siempre la damos más menos, ¿verdad? Exactamente, cuando hay que hacer Entonces, el despeje de una raíz cuadrada. ok, entonces dependiendo del dominio, así pongo la respuesta. Exactamente, Pura vida, profe, gracias. con gusto. Muy bien, entonces, bueno, ahí ya hicimos el despeje de la X, ya tenemos la fórmula como tal. Entonces, ya hay que responder, ¿verdad? Entonces, nuestra función inversa, ¿verdad? Recuerden que en el caso de la función inversa ya los papeles cambian, ¿verdad? Entonces, lo que antes era codominio pasa a ser dominio y lo que antes era dominio pasa a ser codominio. Así que el nuevo dominio va a ser desde menos infinito hasta 1. El codominio va a ser de 3 a infinito. Y la fórmula va a ser f inversa de x igual a 3 más raíz de 1 menos x. Esa sería entonces la fórmula de la función inversa. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ahí volvemos a la presentación. Y vamos a ver ahora dos tipos nuevos de funciones.
Una se va a llamar la función par y la otra se va a llamar la función impar. ¿A qué vamos a llamar una función par? Dice, una función f real definida en el conjunto A contenido en los reales es una función par si siempre que x pertenece a ese conjunto A, también menos x pertenece a ese conjunto A y la imagen de menos x tiene que dar igual que la imagen de x. Ok, para explicar esto un poquito en español, digamos, para que ustedes entiendan, ese x y ese menos x son elementos del dominio de la función, ¿de acuerdo? Es exigido que estén los dos, tanto el número como su opuesto. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Cuando viene un x y un menos x, esas dos son cantidades opuestas. Y lo que exige la definición es que ambas cantidades tienen que estar en ese dominio de la función. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con las imágenes de esos dos valores? Las imágenes de esos dos valores tienen que dar lo mismo para que la función sea par. ¿Ven? Es como que yo les dijera, mira, yo calculo la imagen de menos 3 en una fórmula. Ah, tiene que dar lo mismo que la imagen de 3 para que la función sea par. Ahora bien, ¿cuál es la definición de función impar? Bueno, es como un preámbulo similar. Dice que siempre que x esté en su dominio y que también menos x esté en el dominio, entonces la imagen de menos x da lo mismo que menos la imagen de x, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque esa definición, hay gente que suele confundirla con la definición de función par, ¿verdad? Y no. Lo que dice la definición de función par es que la imagen de un número siempre va a ser igual a la imagen de su opuesto. Y lo que dice la definición de función impar es que la imagen de un valor, por decirlo así, la imagen de un valor negativo equivale al negativo de la imagen de ese valor en positivo, ¿verdad? Puede sonar como un trabalenguas eso, pero digamos es la forma más clara de tratar de entenderlo. Ahora, eh, uno de los ejercicios que suelen abarcarse es probar que una función es par, lo cual es muy sencillo. También el otro ejercicio típico es probar que una función es impar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poquito esos dos tipos de ejercicios. Son facilitos. Entonces, me voy a llevar eso para allá. Aquí vamos a quitar esto. Y aquí nos llevamos esto. Muy bien. Entonces, probar que las siguientes funciones son pares. Entonces, vamos con la A. Para probar que una función es par, no olvidemos esto, se las voy a copiar las definiciones en verde. Perdón, en rosado. Hay que probar que la imagen de menos x tiene que dar igual a la imagen de x. Esa es la definición de función par. ¿Ok? Ahora bien, no, así como yo lo leí, el procedimiento es muy sencillo. Yo tengo que partir de aquí, de la imagen de menos x, y tratar de llegar de alguna forma al que el resultado es lo mismo que la imagen de x. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a partir de aquí. La imagen de menos x. Siempre hay que partir de ahí. Ahora, pregunta, ¿cómo se calcula la imagen de una función si nosotros conocemos la fórmula? ¿Qué sé yo? Que si yo les hubiera pedido calcular la imagen de 3, ¿qué es lo que hay que hacer? Y reemplazar el valor de x por 3. Exactamente, entonces aquí eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar ese menos x en la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, Un número par, ¿no? vamos a ver, la fórmula es algo a la 2, ¿no? Ujú. Y dentro de ese algo a la 2, ese algo a la 2 tiene que ser menos x, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora bien, según nuestras matemáticas, ¿qué pasa cuando elevamos un número cualquiera a un número par? Eso ya lo habíamos discutido nosotros. ¿Qué signo Es tiene par. el resultado? No, no es que sea par. Un Eh, número negativo.
Es que creo que la pregunta fue ¿qué pasa cuando elevamos un número negativo a un par? Ajá, exactamente, exactamente. No, y cualquier cosa. Negativo, positivo, ¿verdad? Más sí va a dar positivo. Ajá, exacto. A excepción del Ay, sí, cero. no sé por qué andaba pensando en par, pero eso me refería. Ah, Rayos. bueno, excelente. Entonces, eso va a dar positivo. Imagínese, meto un 3 negativo, da un 9. ¿De dónde cabe que eso es par? Ok, ¿ves? Entonces, el elevar algo negativo a un número par da positivo, entonces queda x a la 2. Pero x a la 2 es lo mismo que haber calculado la imagen de x. ¿Ven? Es lo mismo. Entonces ya ahí se prueba que esa función es par. Por lo tanto, f es una función par. Estas pruebitas son sencillas. Siempre hay que hacer eso para probar que una función es par. Si lo hacemos con la b, el ejemplo B, hay que probar lo mismo exactamente. Entonces yo voy a partir de la imagen de menos x. Entonces, igual habrá que sustituir ese menos x en toda la fórmula, ¿verdad? Entonces, la fórmula dice que hay que poner menos x a la 4, restándole 3 por menos x a la 2 y más 8. Aquí igual, si usted eleva menos x a la 4, va a quedar igual que x a la 4, ¿verdad? Porque elevar números negativos a exponentes pares da positivo. Aquí va a suceder lo mismo, entonces va a quedar un 3x a la 2. Y aquí va a quedar un 8. Pero ya, y si ustedes se ponen a ver bien, la fórmula x a la 4 menos 3x a la 2 más 8, eso es lo mismo que la imagen de x, ¿verdad? Es la misma fórmula de la imagen de x. Entonces, se comprueba que esa función es par. En general, todos los polinomios que tengan sus variables elevadas a números pares son funciones pares. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Hay otro montón de funciones que son pares, ¿verdad? Trigonométricas, exponenciales, ahí pueden haber funciones que sean pares, entonces no es el único caso, ¿verdad? Aquí solo quiero poner estas como para ilustrar más claramente el concepto. Profe, eso de que si es impar o es par, es si Ajá. el resultado de la ecuación es par. No, lo que La estamos función probando completa es par. es la función completa, es par. Mm, Es que, y, ajá, la escucho. y digamos, solo sé si es par o es impar cuando tengo al frente mío una pregunta que me diga, o más bien, sí, pues que me diga, pruebe que la función es impar o pruebe que la función es impar, pero no hay manera de que a simple vista yo confirmar si es par o impar. Vieras que sí, sí hay una forma, como te Ok, digo, en el caso de los polinomios, como estos dos ejemplos que les puse a ustedes, ahí es muy fácil porque usted ve todas las x están elevadas a números pares. ah, Entonces, excelente. Para los polinomios ese es un criterio que usted podría usar. En las trigonométricas hay dos funciones pares que son el coseno y el secante. ¿Ve? Esas son funciones pares. Pero obviamente ustedes no han visto trigonometría, ¿verdad que no? La van a no. ver el otro curso, ahí les van a meter a la fuerza trigonometría. Entonces, por ejemplo, coseno es una función par. O vamos a ver qué otra. Yo creo que esa, y hay otras ahí, pero hay que armarlas más sofisticadamente. Ok, Pero sí, en el caso de los polinomios sí, es muy fácil verlo. Solo verlo, ¿verdad? pura vida, profe, gracias. Ok. Ahora, vamos a ver el caso de las que son impares. Vamos a resolver ese ejemplo C. Recuerden que para probar que una función es impar, entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Bueno, hay que probar que si yo salgo de la imagen de menos x, yo tengo que probar que eso es lo mismo que el menos la imagen de x. Es algo interesante, pero demostrar que una función es impar es mostrar que ese menos se puede extraer de la función y no ocasiona ningún problema, ¿verdad? Eso solo lo pueden hacer las funciones impares. Entonces, por ejemplo, igual yo tengo que partir de aquí y llegar aquí. Entonces, voy a partir de la imagen de menos x y la voy a sustituir de igual manera en la función que estoy trabajando. Entonces, vamos a poner 2 por menos x a la 3
más 7 por menos x. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, un número negativo elevado a un número impar, eso da negativo. Entonces, ¿qué provoca? Que quede un menos 2x a la 3, ¿verdad? Porque ese negativo que se forma multiplica el 2, entonces va a ser que el 2 sea negativo. En el caso del 7 por menos x, si usted multiplica 7 por menos x, da menos 7x. ¿Ven? Entonces, y aquí es donde viene el truco de la función impar. Vamos a aplicar distributividad, pero a los signos. Simplemente me interesa sacar un negativo. Entonces voy a sacar un negativo. Hasta lo voy a poner con color verde para que se sepa que yo extraí el negativo. ¿Qué queda adentro? Bueno, adentro queda simplemente un 2x a la 3 más 7x. Y bien, ¿qué resultó? Y resulta que esto que está en el paréntesis, eso es la función como tal, ¿no? Ese es f de x. Y el menos que estaba afuera, lo pongo ahí afuera. Entonces ya se demostró que la función es impar. Yo pude sacar el menos y eso generó que la función quedara como la original, como f de x, por decirlo así. El truquillo que hay que hacer siempre en una función impar, el truquillo es siempre sacar ese menos. Cuando usted ya sustituyó y calculó, hay que sacar el menos para ver si queda lo mismo. ¿A qué me refiero yo a lo mismo? Ver si queda esta fórmula así como está, otra vez. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que pasó en este caso. Ahora, ¿y si lo hacemos para la D? Igual nosotros partiríamos de la imagen de menos x, sustituimos en la fórmula, va a quedar 1 entre menos x, y bueno, ¿qué sucede en estos casos con un negativo en una fracción? El negativo puede estar donde quiera, entonces yo puedo poner el menos ahí arriba, tranquilamente. ¿Ven? ¿Y qué sucedió? Pues resulta que esto que les estoy encerrando en verde, ¿qué es? La función. Es la función, y ya le extraje el menos. Entonces va a quedar así ya, y listo, es una función impar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué son importantes las funciones pares o impares para el caso de ustedes? El otro periodo, cuando lleven cálculo, algunas gráficas se pueden hacer más rápido con el solo hecho de saber si son pares o impares. Entonces, ahorita de hecho vamos a observar una particularidad de esas gráficas. Muy bien. Ahí hay una particularidad de esas gráficas. Ahí yo grafiqué los dos ejemplos. Los dos ejemplos que trabajamos así algebraicamente. Los demostramos algebraicamente, pero observen las gráficas de la izquierda. Las gráficas de la izquierda son de las dos funciones pares que nosotros trabajamos. Entonces, lo interesante de las funciones pares es que ellas son simétricas con respecto al eje Y. El eje Y funciona como un espejo, ¿ven? Entonces, la parte de la izquierda es simétrica a la parte de la derecha. Es como que ahí el eje Y fuera un espejo y entonces una parte de la gráfica se refleja en la otra. O también, si lo vemos como si fuera un papel, si yo doblo el papel en el eje Y, entonces la parte izquierda coincide con la parte derecha. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ajá. Ese es, digamos, algo de lo particular y lo peculiar que usted, este principio de las gráficas de una función par e impar, la van a utilizar muchos de sus profesores para justificar ciertas gráficas, por qué las hacen más rápido y cuál fue el toque. Entonces ellos les van a decir, es que la función es par, entonces la parte de la izquierda del eje Y se refleja del otro lado, entonces se van a ver simétricas. ¿Ven? Es un poquito esa la idea. En el caso de la función impar, es que resulta que ellas presentan una simetría con respecto al origen, o sea, con respecto al centro del plano cartesiano. Entonces, esa simetría es básicamente como un giro de 180 grados que presentan esas partes de la gráfica con respecto al origen, ¿verdad? Entonces,
Eso es, digamos, lo característico de las funciones que son impares. ¿Ven? Muy bien. Otro aviso. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el audio que mandé en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que yo mandé como una especie de material y que si tenían tiempo para imprimirlo, lo hicieran, porque ahí vamos a rayar algunas cosas. Estoy No sé si imprimiendo. alguien Yo lo bueno, estoy imprimiendo en este momento. no hay cuidado, no hay cuidado. Y si no pueden imprimirlo, tranquilos, igual, yo voy a abarcar el material. Lo que sí quiero es que sepan que está en el correo ya, ¿verdad? Yo se los envié y que ojalá lo puedan imprimir y rayar ahí, porque ahí va a estar la materia, ¿verdad? Los contenidos, algunos ejercicios y algunas cosas que vamos a hacer ahí mismo, ¿verdad? Que se pueden escribir ahí mismo. Entonces, para eso, vamos a ver, esto yo lo tengo por aquí. Material de funciones, PDF. Este debe ser. Este es. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Ese es el material que yo les mandé a ustedes por correo, ¿verdad? Ahí básicamente vamos a ir viendo los tipos de funciones que nos faltan, ¿verdad? Nos falta trabajar un poquito sobre el tema de función lineal, un poquito sobre función cuadrática, cómo con ellas dos podemos hacer gráficas. También el hecho de trabajar la función a trozos, ¿verdad? Y después de la función a trozos viene una parte muy algebraica y gráfica, que es las intersecciones entre las curvas, ¿verdad? O sea, gráficas de funciones que se cruzan entre sí. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de determinar en qué puntos se intersecan dos gráficas. Por ejemplo, una función lineal con una función cuadrática. Bueno, ¿en qué lugares se cruzan? ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, de establecer esos puntos de intersección, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar aquí con el primer temita, que es el temita de la función lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es una función lineal. Dice, una función f que tenga dominio R y codominio R es una función lineal si su criterio, recordemos que el criterio es la fórmula, ¿verdad? Si la fórmula tiene la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, la función lineal normalmente tiene la forma con la cual todos los profes trabajan, que es la forma que aquí les voy a señalar con otro color, la forma f de x igual a mx más b. Ahí observen que la variable o la preimagen es x, ¿verdad? Y lo que es m y b son numeritos, ¿verdad? Son constantes que llamamos en matemática, ¿verdad? Son numeritos reales. Sí, señor. Sí. Lo que usted quiere que imprimiéramos era el PDF y la presentación o solo el PDF. No, no, solo el PDF. Ok, perfecto. Solo el PDF. Porque la Perfecto. presentación es la que acabamos de terminar, pero es para que ustedes la tengan como base para estudiar también. Perfecto, gracias. Ajá. Ok, entonces, la fórmula de una función lineal, la más trabajada, la que más le vamos a sacar provecho es esa. ¿De acuerdo? A esa le vamos a llamar forma explícita o forma pendiente intersección. La otra forma, AX más BY igual 0, esa le vamos a llamar forma general. Sí, existe esa forma y en algunos ejercicios se va a trabajar, pero la forma más importante es la forma explícita, la forma pendiente intersección, ¿verdad? Hay otras formas, pero vamos a trabajar sobre esas dos representaciones, ¿verdad? Ustedes ya vieron al inicio del tema de funciones que cuando uno representa una función, ¿verdad? La idea es obtener puntos, ¿verdad? Para graficarlos en el plano cartesiano y hacer un dibujo, ¿no? Ubicar puntitos y en algunos casos, pues trazar la línea que une esos puntitos, ¿verdad? Para formar una gráfica. En el caso de la función lineal, cuando uno grafica una función lineal, siempre se van a formar puntos alineados, ¿verdad? Por eso, nosotros vamos a decir que la gráfica de una función lineal siempre forma una recta,
en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es importante reconocer en una función lineal? Bueno, en la función lineal es importantísimo reconocer estos famosos números, el m y el b, de la forma explícita. Al numerito m nosotros le llamamos pendiente de la recta. ¿Para qué sirve la pendiente de la recta? Bueno, ese numerito sirve para interpretar la monotonía de la función lineal. Si el valor de la pendiente es un número positivo, la función es estrictamente creciente, como lo pueden ver en la gráfica, ¿verdad? Que va en posición creciente. Si la pendiente fuera un número negativo, entonces nosotros decimos que la gráfica va a formar una recta decreciendo, ¿verdad? Y si la pendiente fuera 0, eso significa que la función es constante. O sea, va a ser una línea horizontal que refleja que, aunque las imágenes cambien, la imagen sigue siendo la misma, ¿verdad? No va a haber ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, la función sería constante. Todo eso me ayuda a interpretarlo el valor de la pendiente, el valor m. Observen como detalle interesante, porque la mate está llena de detalles, el valor de la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x, ¿verdad? En la fórmula. Eso es muy importante siempre establecerlo, ¿verdad? Para efectos de una mejor interpretación, ¿verdad? El valor b es el número que está sin variable, ¿verdad? Es el término constante, ¿verdad? Ahora, otro detalle interesante es la intersección con el eje y. Nosotros hablamos de que la fórmula de la función lineal tiene un valor m que se llama pendiente y el valor b siempre, siempre, siempre va a representar el lugar donde la gráfica interseca al eje y. Siempre. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que este punto se vuelve importante porque ese punto, ese valor 0,b, que es un punto, siempre nos va a decir dónde corta la gráfica al eje y, ¿ven? Ahí donde estoy señalando. Ese lugar donde la gráfica corta al eje y siempre me lo va a decir en la fórmula el valor b que logremos identificar en él. Ahora, ahí tenemos otro aspecto interesante que es la intersección con x. La intersección con x tiene una fórmula para calcularse, pero vieras que para matemática es más práctico porque, digamos, esto que voy a explicar a continuación es la forma en que se calculan las intersecciones con x para cualquier función, ¿verdad? Para cualquier función, ¿verdad? Entonces, si uno quiere calcular o determinar la intersección con x para cualquier función, siempre, 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 ustedes van a tener que agarrar la fórmula e igualarla a 0. Siempre, la fórmula que sea. Y resolver esa ecuación. Algunas ecuaciones van a quedar de despejes, algunas ecuaciones van a quedar de factorizar y aplicar principio de productos nulos. Pero en fin, esos son los dos caminos que quedarían para encontrar esas intersecciones con X, pero siempre se hace así, igualando la fórmula 0. Es más, vea hasta tal punto que si yo hiciera eso con mi fórmula, no olvidemos que mi fórmula es mx más b, ¿verdad? Para una fórmula de una función lineal. Entonces, si yo la igualo a 0, observen que eso me da, de hecho, la formulita que tengo ahí, ¿verdad? Si el b lo mandara a restar al otro lado, quedaría menos b. Y si el m lo mando a dividir, quedaría menos b sobre m, ¿ve? Que es la fórmula que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos aquí es el procedimiento para encontrar las intersecciones con x, no solo en la función lineal, sino que en cualquier función, ¿verdad? Pero, por si alguien es bueno para aprenderse fórmulas, ahí les quise poner la fórmula que calcula la intersección con el eje x de una vez, ¿verdad? De una vez, por si la quieren, para ser más prácticos, ¿verdad? Ahora bien, algunos de los aspectos que más interesan en el tema de función lineal es que ustedes, a partir de los datos, puedan establecer cuál es la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar un poquito ese detalle. Ahorita cuando pasemos a unos ejemplos que vienen más adelante. Porque si yo quisiera el criterio de la función lineal, que es lo mismo que calcular la ecuación de la recta,
Eso es para que sepan que cuando se pregunta por calcular la ecuación de la recta o cuando se pide el criterio de la función lineal, es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos fórmulas. Una fórmula me va a ayudar a mí a establecer las intersecciones con la pendiente. Entonces, esta fórmula que vemos aquí, la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1, esa fórmula me va a ayudar a calcular la pendiente de la función lineal o de la recta. Ahora bien, ¿qué valores son necesarios para calcular una pendiente? Bueno, se me olvidaba mencionarlos. Estos valores de aquí, que son 2 puntos, son 2 pares ordenados, esa es la materia prima que yo necesito para encontrar el valor de la pendiente. Si yo no tengo 2 puntos, tendría que tener una información extra para poder calcular la pendiente, pero normalmente siempre se necesitan 2 puntos de la función para poder calcularla. Eso es, digamos, el paso 1. Y si uno quisiera el valor de B lo vamos a determinar despejándolo de esta fórmula, de la fórmula de la función lineal. ¿A qué me refiero yo con despejar? Porque, digamos, si queremos despejar el valor B, ya nosotros para ese entonces ya sabemos cuánto vale la pendiente. Y lo que es el Y y el X también ya los vamos a conocer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Adelante hay una serie de ejercicios que me interesan, que son de la práctica de ustedes, ¿verdad? No me los inventé. Hay unos ejercicios, ven, esto es de la parte de los ejercicios de funciones relacionadas a función lineal. Entonces, vamos a tomar algunos ejercicios de ahí para que ustedes vean qué es lo que interesa que ustedes aprendan. Entonces, tal vez vamos a hacer este primer ejercicio, el 10.1. Profe, M de la pendiente, ¿verdad? M es la pendiente, exactamente. Yes. Entonces, vamos a tomar ese primer ejercicio y lo vamos a realizar. Dice, determine la función lineal f de manera que la imagen de 2 es menos 5 y la imagen de menos 1 es 6. Entonces, muy importante, esta información a mí ya me facilita quién va a ser la preimagen y quién va a ser la imagen, ¿verdad? Representada en forma de un par ordenado, ¿verdad? Este va a ser mi X, este va a ser mi Y. X1, Y1. Lo mismo aquí, ¿verdad? Esta información me dice a mí que aquí la preimagen es menos 1 y que la imagen es 6. ¿Ok? Y entonces, ya con esos dos datos es suficiente para poder ya calcular la ecuación de la recta o la función lineal. Porque nosotros lo que tendríamos que hacer es calcular la pendiente. Pero no olvidemos, según lo que vimos hace un rato, que la pendiente se calcula restando las imágenes arriba, restando las preimágenes abajo. De ese modo, quedaría Y2, que vale 6, Y1, que vale 5 negativo, X2, que vale menos 1, y X1, que vale 2. Entonces, ustedes pueden meter eso en la calculadora y el resultado les va a dar menos 11 tercios. Ese sería el valor de la pendiente. Imagínense, con solo ese número que yo calculé, puedo opinar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Ese número, como es negativo, recordemos que cuando una pendiente es negativa, yo ya puedo decir que la función va a ser decreciente. ¿Ve? Esto es como para enlazar un poquito la materia que hemos visto de función lineal, ¿verdad? Ahora bien, ya yo podría calcular B. El cálculo de B, no olvidemos, ¿verdad? En el tema de función lineal, la fórmula de la función lineal es esta. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero también nosotros la podemos usar para despejar cosas, ¿verdad? En este caso la vamos a usar para despejar la B. Porque si yo escribo Y igual a MX más B, entonces quiero despejar el B. De ese modo,
entonces yo el mx debería mandarlo al lado izquierdo a restar, ¿no? Entonces va a quedar que y menos mx es igual a b. Ahora bien, ya está despejada la b. Y lo único que habría que hacer es sustituir los datos. Pregunta, ¿de dónde se saca la imagen y la preimagen, esos valores? Pues muy sencillo, se pueden sacar ya sea de aquí o del otro punto. Cualquiera de esas parejas les pueden servir para sustituir ahí. No importa la que tomen, va a dar lo mismo. Solo Entonces, que, profe, ajá, le escucho. pero solamente que si X y Y tienen que ser del mismo par. De la misma pareja, exactamente. Ujú. Correcto. Entonces, si yo escogiera el primer par, entonces la imagen vale menos 5, la pendiente vale 11 tercios negativo, el X es el que le corresponde a esa imagen, que sería el 2, y ese sería el valor de B. Y ahora lo que hay que hacer es nada más meter eso en la calculadora para ver qué resultado da. Si no me equivoco, eso va a dar menos 15 más 22. 7 tercios positivo. Muy bien. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, solo piden la fórmula de la función lineal, ¿verdad? Entonces, la fórmula de una función lineal es esta. Les recalco eso. Mx más b. Pero como ya ustedes calcularon el m y ya calcularon el b, entonces la fórmula quedaría así. La fórmula de la función lineal sería menos 11 tercios x más lo que vale b, que sería 7 tercios. Ya, esa sería la respuesta, esa sería la función o la fórmula de la función. Profe, Sí, señor. si utilizo el otro par, ¿B va a ser lo mismo? Va a dar lo mismo, exactamente. Ok, gracias, profe. Ujú. Otra forma de contestar es que como ambas fracciones tienen denominador 3, entonces ustedes lo podrían escribir así también. ¿Ven? Así también se podría escribir la fórmula de esa función. ¿Ven? Eso sí es muy importante, eso a veces se pide mucho, ¿verdad? Por lo menos conocer eso. Cómo obtener la fórmula de una función lineal. Adelantándoles un poquito para la materia del otro curso de cálculo, eso es muy útil cuando ustedes tienen que encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva. Yo sé que tal vez les estoy hablando en chino, pero eso va a ser muy necesario que ustedes tengan estos conocimientos de cómo encontrar la fórmula de una función lineal. Profe, ¿usted da cálculo? Yo doy lástima, doy cálculo, doy todo, pero depende de mis jefes. Depende de mis jefes. Pura profe. Ok. Ahí ya guardé la imagen, ¿verdad? Por si alguien no ha hecho las anotaciones del caso. Y si alguien está haciendo las anotaciones del caso, me avisa, ¿verdad? Para darle su tiempo. Ok. Vamos a ver. Estoy yendo muy allá. Aquí era. Bueno, eso fue un ejercicio como de calentamiento, ¿verdad? El ejercicio 10.2 es similar, exactamente igual al que yo acabo de hacer, ¿verdad? Ahora, voy a buscar otros ejercicios vacilones. Me gustaría hacer tal vez algunos del 10.7. Aquí tal vez, no sé, me interesaría, estos ahorita los abarcamos, ajá, algo como esto, que relaciona con función inversa de una vez para matar dos pájaros de un tiro. Entonces, vamos a llevarnos esos ejercicios. Vamos a hacer el F. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer el F, ¿verdad? Los otros todavía no los hacemos porque todavía falta materia por ver, ¿verdad? Ahora bien, dice, para cada caso determine la función lineal que satisface las condiciones dadas. Entonces el ejercicio F dice, la gráfica de su función inversa
pasa por los puntos menos 1, 2 y 3 menos 5. Entonces, aquí hay algo interesante. Los puntos menos 1, 2 y 3 menos 5 pertenecen a la función inversa. Pero mi pregunta, o la pregunta que nos están planteando aquí es que hay que obtener la función lineal f. Entonces, yo no puedo usar estos puntos para hacer ese procedimiento, porque son puntos de la inversa. ¿Tendrá un remedio simple eso? Porque sí, yo ocupo puntos para hacer todo el procedimiento anterior, pero no ocupo estos. Estos no me sirven. Pero a partir de ellos yo podría obtener los correctos. La respuesta es sí. Porque, no olvidemos, en la función inversa esto es preimagen y esto es imagen, ¿verdad? Con el solo simple hecho de cambiar los papeles, ¿ven? Con el solo hecho de cambiar los papeles, entonces ya esos puntos ya no son de la función inversa. ¿De quién son? Son de f. Y como son puntos de la función f, entonces yo ya puedo hacer todo el procedimiento anterior, ¿verdad? Puedo obtener una pendiente, puedo obtener el valor de b y hacer lo mismo, ¿verdad? Yo voy a escoger que este sea x1, y1, x2, Profe, y2. Sí. no puedo calcular los valores de una función inversa Ajá. con las Sí, mismas claro. fórmulas. Ajá. Sí puede. Exacto. Ok. Pero Y sin después de... necesidad de darle vuelta, o tengo que darle vuelta Exacto. siempre. No, exactamente. Es más, ahorita exploramos esa opción para que usted valore por qué lo hice así. Pero sí Ok, se puede, mi amigo, sí se puede. ok. Gracias, Ok, profe. entonces, perfecto. Entonces, con esos dos puntos de la función f, entonces ya nosotros podríamos calcular la pendiente, ¿verdad? La pendiente sería y2, que vale 3, restándole y1, que vale menos 1, y todo eso sobre x2 menos x1. Si hacemos los cálculos en la calculadora, eso va a dar menos 4 séptimos. Otra vez dio negativo, entonces es una función decreciente. Esto es un plus, ¿verdad? Que estamos haciendo como para repasar la materia, ¿verdad? Aquí no le están pidiendo. Aquí no están pidiendo analizar la monotonía. Ahora bien, el valor de b, recuerden, siempre lo vamos a despejar de esta fórmula. Entonces, siempre habrá que mandar el mx a restar al lado izquierdo y ya podemos hacer la sustitución de los valores. Entonces, recuerden que pueden tomar cualquiera de los puntos de la función f. Voy a seleccionar este. ¿Ok? Entonces, la imagen vale 3, entonces el y vale 3. Ay, voy a hacerlo aquí. La pendiente vale menos 4 séptimos. Mucho cuidado con los signos. Y por la preimagen del 3 es menos 5, entonces sería menos 5. Ese sería b. Entonces, si hacemos todos esos cálculos, vamos a ver, 7 por 3, 21, menos 20. Un séptimo da. Muy bien. ¿Ven? Entonces la función f, respuesta, la función f que tiene dominio R y codominio R, está dada por la fórmula mx, pero la m vale menos 4 séptimos. Entonces sería menos 4x más 1. Vean que ahí yo estoy expresando la respuesta según la segunda forma que vi en el ejemplo anterior, ¿verdad? Las dos tienen denominador 7, entonces lo puedo resumir en un solo denominador. ¿Ven? Esa es la fórmula de la función f. Pero vean qué interesante, cómo uno tiene que tener un manejo de lo que sucede en la función inversa, porque si yo tengo algo en la función inversa y me están pidiendo algo en la otra función, entonces uno puede cambiar de posición los papeles, ¿verdad? Aquí los primeros puntillos
estos eran de la inversa. Simplemente cambié de posición los papeles, las coordenadas, y entonces ya esos puntos no son de la inversa, sino que son de la función f. Y se pudo hacer todo lo que se hizo gracias a eso. Ahora, el compañero decía, pero profe, y vamos a hacer aquí el espacio. Esto es otra forma, ¿de acuerdo? Profe, ¿yo pude haber trabajado con los mismos puntos? Yo le respondí que sí, yo pude haber trabajado con estos, si quiero. Entonces, observen, si yo hubiera trabajado directamente con eso, si yo hubiera trabajado con esos directamente, vamos a subir un poquito más. Entonces, la pendiente, ¿cuándo el valor nos hubiera dado? Bueno, sería Y2 Profesor, menos... Ajá. sí, un segundo. Ahorita con eso igual podría trabajar con los valores de la inversa, sacar la fórmula de la inversa y luego sacar la fórmula de la función en sí por medio de la inversa, ¿verdad? Sí, exactamente, ese es el plan, exacto. Ah, ok, ok. Exactamente. Va a ser un poco más largo, pero sí, sí se puede hacer así también, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que aquí yo estoy calculando la pendiente, pero de la inversa, ¿verdad? Aquí yo estoy trabajando en la inversa, así como está. Eso nos va a dar menos 7 cuartos. ¿Ok? Y si calculamos el valor de B, lo voy a hacer aquí a la par, voy a hacer el despeje de una vez. Siempre va a quedar y menos mx igual a b. Es más, si alguien quiere aprendérsela ya, puede hacerlo así directo. Entonces, tendría que sustituir por los valores de la función inversa, estos de arriba. Entonces, digamos que yo voy a tomar estos de aquí, el menos 1 y el 2. Entonces, el y vale 2, la pendiente vale menos 4 séptimos. Y el x vale menos 1. Entonces, ese valor de b nos va a dar 14. A ver, nos va a dar 14 menos 4. Para ver si no sustituí mal algún valor. El y vale 2 menos... Sí, sí sustituí mal un valor. Voy a volver otra vez. Es la experiencia, le hice a uno cuando metió las patas, entonces vamos a ver. Sí, porque el y vale 2 y la pendiente que hay que usar es esta, menos 7 cuartos. Entonces, por menos 7 cuartos por menos 1. Entonces, eso va a dar un 8 menos 7, un cuarto. Un cuarto es igual a B. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? Nosotros lo que encontramos fue la fórmula de la inversa. ¿Ok? Entonces la voy a escribir aquí. La fórmula de la inversa dio como resultado menos 7x más 1. Ahora, como lo dijo ahí un compañero muy acertadamente, ya teniendo la fórmula de la inversa, yo puedo hacer aquel procedimiento de despejar la x para obtener la fórmula original. ¿Ven? Entonces, yo aquí tendría que escribir esto. El 4 que está dividiendo a todo se puede pasar a multiplicar. Entonces va a quedar 4y igual a menos 7x más 1. Luego, el 1 que está sumando, yo lo puedo pasar a restar. 4y menos 1 es igual a menos 7x. Y el menos 7 que está multiplicando se puede pasar a dividir. Entonces quedaría 4y menos 1 entre menos 7. Eso es igual a x. Un negativo en el denominador
No es que sea pecado, y si es un ejercicio de desarrollo se puede dejar ahí. Lo que me preocupa es que en selección única normalmente no se deja ahí, entonces se quita. Pero eso se arregla muy sencillo. Se quita de abajo, pero se le cambian los signos a lo de arriba. Entonces la respuesta va a ser, si hacemos ya de una vez el cambio simbólico, de que f de x sería igual a menos 4x más 1 todo sobre 7. Menos 4x más 1 todo sobre 7. Esa es la Eso es igual fórmula a la de que arriba. es igual a la de arriba. Ujú. Es más larguito, pero también se puede hacer de esa forma, ¿verdad? Siempre que se explica el tema de función inversa es interesante, porque yo le digo a los muchachos, si ustedes saben en qué mundo están, ajusten ese mundo a sus condiciones inversas cuando le convenga. Cuando se trabaja el tema de función inversa, si te piden algo en la función f y tenés datos de la inversa, entonces usted simplemente los puede manipular cambiando los papeles, cambiando los valores de orden, y ya esos datos no son de la inversa, sino que son de la otra función, de la función biyectiva. Y viceversa. A ustedes les pueden dar datos de la función normal, piden cosas de la inversa, entonces ustedes pueden hacer esos ajustes. Interpretar al revés le llamo yo. Muy bien. Eso era un ejemplillo, digamos, de lo que es trabajar función lineal combinadito un poco con el tema de función inversa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay más ejercicios, pero ahorita los vamos a ver. Ahorita los vamos a abarcar porque todavía hay que continuar viendo algunas cosillas. Aquí viene una parte muy importante, gente, para que le pongan atención. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando veamos gráficas a trozos, entonces nosotros tenemos que aplicar todas las recomendaciones que vamos a dar en este momento sobre el tema de función lineal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos ahí al final de la hojita, dice, la gráfica de una función lineal puede ser una recta, puede ser un segmento o puede ser un rayo, dependiendo de su dominio. Para graficarlas haremos algunas consideraciones. Ok, entonces vamos a ver ese primer ejemplo. Este ejemplo dice, grafique la función f, cuyo dominio es R, cuyo dominio es R y cuyo codominio es R. ¿Ok? Este es el ejemplo de graficar una función con dominio R. Cuando uno grafica una función con dominio R, el dibujo que se le va a formar es una recta. Es una recta. Pero, ¿por dónde pasa esa recta? ¿Por qué puntos en específico? Entonces, aquí viene la recomendación. Nosotros del tema de función lineal, voy a escribir la formulita aquí. ¿Verdad? Nosotros tenemos que manejar el hecho de que la pendiente vale 2, ¿verdad? Y que el valor de B vale 1. Automáticamente, el valor de B me dice a mí por dónde cruza la gráfica al eje Y. Entonces la va a cruzar en el punto 0, 1. Y no olvidemos que la intersección con X se podría calcular de una vez con la fórmula. Menos B sobre M. Entonces yo podría decir, bueno, el B vale 1, entonces sería menos 1 sobre M. Y ese es el valor de la intersección con el eje X, ¿verdad? Si la representamos en forma de puntos, lo correcto sería decir que corta el eje X en el punto menos 1/2,0. Ahora bien, ¿y qué hacemos con esos dos puntos? Pues ubicarlos. La intersección con Y, al ser en 1, entonces quiere decir que la línea va a pasar por aquí. Y la intersección con X, al ser menos 1/2, o sea, 0.5, significa que va a cortar al eje X más o menos por aquí. Entonces, vamos a ver. Yo no tengo regla, pero voy a hacer lo mejor de mí. Ish, qué pulso más malo.
Ustedes tienen regla y por eso les pedí que tuvieran el material ahí en mano, pero si tuviera que extender una línea, más o menos sería así. Ustedes lo hacen con una regla, ¿verdad? Yo ahí, como lo estoy haciendo a mano alzada, no va a quedar tan lindo, pero esa es la idea. Así se hace la gráfica de esa función. Y es una recta porque la recta, las flechitas que vemos ahí, lo que indican es que el dominio es todo R. Viene desde menos infinito hasta más infinito. Y el ámbito también, por ende. El ámbito también viene de menos infinito a más infinito. ¿Estamos de acuerdo sobre cómo graficar rectas con dominio R? Es simplemente aplicando la materia. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna Sí, profe, pregunta, claro. ok, perfecto. Si hay alguna pregunta, me detienen, ¿verdad? Porque yo no sé, a veces me excedo de rápido. Ok, ahora, ¿qué pasa con el ejemplo B? El ejemplo B, ya el dominio no es R, ¿verdad? El dominio es un intervalo que tiene un inicio y un final. Un inicio que no se incluye, pero no importa, tiene inicio. Y un final que sí se incluye. Muy bien, el codominio es R. Y ahí está la fórmula. Entonces, ¿cómo graficar funciones lineales que tienen un dominio específico, con un punto de partida y un punto de llegada? Para eso estamos obligados a calcular la imagen del primer valor del dominio, que es -1, aunque no se incluya, no importa, aunque no pertenezca al dominio, no importa. Y tenemos que calcular obligadamente, un momentito nada más, que quede bonito. Tenemos que calcular la imagen de -1 y tenemos que calcular la imagen de 2. ¿Por qué? Porque esos son los valores de inicio y el valor final del dominio. Entonces, calculamos la imagen utilizando la fórmula, ¿verdad? Entonces, obtendríamos 1 menos 3 por -1. Resultado, eso va a dar 4. Entonces, ¿qué acabamos de obtener nosotros con este cálculo? Acabamos de obtener un punto para graficar. Un punto que tiene preimagen -1 y que tiene imagen 4. ¿Ven? Y hacemos lo mismo con la imagen de 2, sustituyendo en la misma fórmula. Entonces, si a 1 le quito 3 por 2, eso va a dar 5 negativo. Y ese 5 negativo y el 2 nos van a formar un nuevo punto, que es el punto 2 como preimagen, 5 negativo como imagen. Y esos son los puntos que vamos a venir a ubicar en el plano cartesiano para trazar una línea. Pero ojo, la línea no va a ser una recta, va a ser un segmento. ¿Por qué? Porque los segmentos tienen inicio y tienen final. Entonces, para el caso del punto -1, 4, el punto -1, 4 aproximadamente está como por aquí. Está como por aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ese punto va abierto porque no, el -1 no pertenece al dominio de la función. Entonces hay que representarlo. Ahí vamos a ver si puedo. Sí me pueden ver, ¿verdad? No, se dejó de proyectar, profesor. Ok, está bien, perfecto. Voy a compartir otra vez. Ahora sí. Ahora sí, sí. Entonces, que quería correr esto para que pudiera acceder a este punto, ¿sí? Entonces, el punto -1, 4 tiene que ir abierto, ¿ven? Y entonces lo ubicamos ahí. Y el punto 2 menos 5 tiene que ir cerrado porque el 2 sí está incluido en el dominio. Entonces, el punto 2 menos 5 está por aquí. ¿Ven? Ahora, vamos a ver cómo me va con mi regla. No tengo buen pulso porque la regla no me ayuda mucho, pero... puña, sí me ayudó mucho la regla. Algo interesante que quiero que observen, vean. Y ojo, no quedó tan bien, pero fue aceptable. Si ustedes lo hacen con regla y en hoja cuadriculada, les queda a la perfección.
Observen algo interesante de la gráfica. La gráfica, según la fórmula, este es el valor B, ¿no? 1. Y según la interpretación de B, la intersección con el eje Y quiere decir que va a cruzar en el punto 0,1. ¿Y en qué punto cruzó mi gráfica? Si hubiera quedado perfecta. Pasa por ahí precisamente. ¿Ven? Las matemáticas tienen que cerrar de alguna forma. Y a veces observar esos detalles les pueden dar orientaciones a ustedes de que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Pero observen, ¿verdad? Esta gráfica no es una recta. ¿Por qué? Porque el dominio tenía un inicio y tenía un final, ¿verdad? Entonces la gráfica tiene que ser un segmento. A veces puede ser que los dos valores no estén incluidos, entonces los dos puntos tendrían que ir abiertos, el del inicio y el del final, ¿verdad? También observemos otro detalle. El valor de la pendiente es 3 negativo. Y cuando un valor de la pendiente es negativo, eso significa que la función decrece, lo cual sí coincide con nuestro dibujo, ¿verdad? Porque la gráfica está en posición decreciente. Ve, todo tiene que cerrar para que marche en armonía. Muy bien, eso es una gráfica de una función lineal, pero que forma un segmento. Y ahora vamos a ver un ejemplo vacilón, porque en este caso, el dominio de la función tiene inicio, pero no tiene final, ¿verdad? Profe, Entonces, sí, señor. en una función lineal, eh, al ver un gráfico como esto, yo puedo interpretar que la función está decreciendo o está creciendo a partir de dónde se mueve en el plano. Sí, ahí también recordar Entonces, que... Ajá. perdón, puedo decir que está decreciendo porque va hacia -5 en Y. Bueno, va decreciendo porque conforme usted aumenta el valor de las preimágenes, el valor de las imágenes va disminuyendo. Porque digamos, esta función es decreciente de -1 a 2, ¿verdad? O sea, observando el eje X, es decreciente aquí, de -1 a 2. ¿Por qué? Porque mientras aumentan estos valores, las imágenes van cayendo y van cayendo y van Ajá, cayendo y van cayendo y van cayendo y van cayendo, ¿verdad? ajá. Sí, en Y. En Y, exactamente. Ujú, ok. Muy bien. Ahora, como les comentaba, en este caso, el dominio tiene un inicio, pero no tiene un final. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. El inicio sí, es en -2 y vamos a estar exigidos a calcular la imagen de ese primer valor. Igual, sustituyendo una fórmula. Ahí me disculpan, tal vez aquí no se ve o no sé, ¿verdad? Pero aquí va una X. Sería 4 por X más 2. Todo sobre 3. Entonces, eso nos da como resultado 4 por -2 -8, más 2 -6, -6 sobre 3 da -2. ¿Ven? Entonces, eso me forma un punto que sería el -2, -2. Ahora, pero como no tiene final, a mí lo que me precisa es simplemente un puntito o un valor o una preimagen que me ayude de guía para hacer el dibujo. Yo puedo elegir cualquier valor que esté después del -2, el que ustedes quieran. Yo, como soy gallo viejo, pero ojo, pueden escoger el que quieran, no hay problema. Yo, como soy gallo viejo, no sé, yo voy a escoger el 1. ¿Verdad? Usted escoge ahí un valor, el 1, cualquiera. Entonces, ¿qué sucede con la imagen del 1? Insisto, no importa la preimagen que tome. Mientras esté después del -2, en este ejemplo es correcto. Sería 4 por 1 más 2 dividido entre 3. Entonces, 4 por 1 da 4, más 2 son 6, y 6 entre 3 da 2. ¿Por qué escogí el 1? Para que me diera entero y fuera más bonito de ubicar. Eso es, digamos, el principio, pero usted puede escoger el valor que quiera después del -2. Entonces, se forma el punto 1 como preimagen y el 2 como imagen. Y vamos a venir a ubicarlos ya. Entonces, el punto de inicio va cerrado, que sería el punto -2, -2. Aquí. El punto por donde pasa va a ser el punto 1,
2. O sea, por aquí. Y bueno, vamos a ver si la regla me puede ayudar en este momento. Profe, al yo sustituir x en la fórmula, o en la ecuación, al sustituir x en la ecuación por la preimagen, automáticamente lo que estoy haciendo es averiguando y. Esa es la imagen, sí, exacto. Ok. Gracias, profe. Observen, ajá. Observen que, bueno, ahí creo que me salió un buen intento otra vez. Esa sería la gráfica de la función. Y observen el asunto de la flecha. La flecha indica que de ahí la gráfica continúa porque el dominio va para más infinito, ¿verdad? Entonces, mientras el dominio siga tomando valores hacia allá en el eje X, la gráfica se va a seguir prolongando hacia allá. ¿Ven? Ese es un poco el principio a la hora de hacer los dibujos. Y todos esos detalles son los que los profes tomamos en cuenta a la hora de hacer las gráficas, ¿verdad? Muy bien. Otro detalle interesante, volviendo a lo mismo, observen por favor que la pendiente de esta fórmula, la pendiente, sería el valor que acompaña a la X, ¿verdad? Entonces sería 4/3. Y como es un valor positivo, en este caso la función debe crecer, ¿verdad? Que eso efectivamente está mostrando nuestro dibujo. Y como el valor de B es 2/3, no olvidemos que eso me dice a mí dónde corta el eje Y. Entonces corta el eje Y en el punto 0 y 2/3. Ahí no me va a quedar espacio. O sea, un momento. Voy a borrar un toque eso y lo voy a poner más abajito. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya no me dejó. Voy a correr un poquito esto aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sabe que se volvió loco el lápiz. Ya no quiere escribir. Y ahora sí quiere escribir. Ok. Vamos a ver. Estamos en esta página. Estamos con nuestras gráficas. Y aquí estamos. Vamos a ver. Yo quiero escribir. Ok, qué dicha que me dejó escribir. El valor de B es 2/3. Entonces, eso indica de que la intersección con el eje Y de esa función lineal va a ser el punto 0 y 2/3. Que efectivamente, si ustedes, digamos, observan la gráfica, 2/3 es como 0.6666, ¿verdad? Entonces 0.6 efectivamente es por aquí, donde estoy repintando ese puntillo morado. Entonces, ve, todo coincide. Quiere decir que mi gráfica está correcta. Ahora, continuando ahí mismo, viendo cómo se grafican cosas. Aquí, esto es un ejemplo muy particular, que es el ejemplo de una función constante. Observen, una función constante, de hecho, no tiene letra X. ¿Por qué? Porque independientemente del valor que tome la preimagen, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ve? Independientemente de este valor, el resultado va a ser -3. Entonces, ¿cómo se grafica esa función? Muy sencillo. Como es una función constante, entonces quiere decir que la línea va a ser horizontal, la gráfica va a ser una línea horizontal. El punto es, ¿por dónde pasa esa línea horizontal? Sencillo. Este 3 automáticamente nos está diciendo que la B vale -3 y la pendiente vale 0 porque no está el X. Entonces, esa línea
va a pasar por 3 en el eje Y. ¿Ven? Esa es la gráfica de la función constante. Es una línea horizontal, ¿verdad? Y pasa por el 3. Pero ahora, observen el dominio. El dominio tiene un inicio y tiene un final. Entonces, hay que ajustar mi gráfica a ese dominio. ¿Ven? Yo tengo que borrar esta parte porque es la que coincide con el inicio, que sería aquí en -3, ¿ven? Y la otra parte del final del dominio dice que tengo que llegar hasta 4. Entonces, tengo que quitar esta parte porque tengo que llegar hasta el 4. ¿Ven? Ahí está la gráfica. Ahora, no olvidemos, en este caso los dos puntos van abiertos. Tanto el del -3 puede quedar mejor. Vamos a corregirlo un poquito. El del -3 y el del 4 van abiertos. ¿Ven? Entonces, esa sería la gráfica de esa función constante con ese dominio, ¿verdad? Otra forma es que ustedes hubieran hecho lo mismo que explicamos en el ejemplo anterior. Yo tomo la imagen del primer valor. ¿Cuánto da la imagen de -3? Pues ya, ahí va a dar -3. Eso formaría el punto -3, -3, que es el primero. Y para 4, ¿cuál sería la imagen de 4? Sustituyendo en la fórmula, pues ya ahí daría lo mismo, -3. Entonces se forma el punto 4 -3. Y esos son los dos puntos que ustedes hubieran graficado y trazando la línea, ¿verdad? Entonces también se puede ver de ese modo. Profesor, Sí. en estos casos de que para todo X, para toda preimagen, su imagen es -3, Ajá. simplemente asumo que milagrosamente cuando meto la X va a dar -3. ¿Hay alguna explicación para eso? Es que por eso mismo, por eso se llama una función constante, porque no importa la preimagen que uses, el resultado siempre va a ser -3. O sea, pero no hay fórmula, no hay nada, simplemente se asume que va a dar -3 y listo. Esa es la fórmula, -3. O sea, la O sea, fórmula sí, te no hay dice, nada, -3 y exacto, listo, nos fuimos. sí, porque digamos, la fórmula para que varíe, la fórmula en sí tiene que tener variables. Sí, Y si sí. la fórmula no tiene variables, se queda constante, o sea, siempre va a dar lo mismo. Ok, ¿Eh? ok. Ok. Ahora, y un último tipo de función que yo la mencioné en la función inversa, la famosa función identidad. La función identidad tiene la fórmula y igual x o f de x igual x. Se le llama función identidad porque lo que hace es que a cada valor le asocia el mismo valor. ¿Ven? Por eso se le llama función identidad. Profe, compromiso. Es Sí. que yo me quedé todavía en la otra, en la pasada. Ah, Tengo ajá. la duda de que, bueno, es por qué se grafica en el 3. ¿Por qué se grafica en el 3? Ajá, digamos que la recta pasa en el 3, digamos, siendo -3. Yo sí entiendo que está el -3 Sí, toda la abierto, razón. Ay, mira, tiene pero razón. Tiene razón usted, compañera. yo me quedé Ay, pensando, yo hace rato le he dado vueltas, yo bueno, y yo no sé. sí, sí, no, tiene razón, claro, eso está mal dibujado. Eso va más abajo. Ok, Sí, gracias. claro. Eso va más abajo, eso va por aquí, sí, en -3. Gracias por la observación, sí. Recuerden que los viernes nos dan estos deslices de agotamiento semanal ya. Pero sí, esa es la gráfica, tiene razón. Ahí, gracias por la observación. Muy bien. Ahora, con respecto a la función identidad, en este caso, la función identidad tiene dominio R, codominio R. Cuando hay dominio R, yo les había dado un consejo, ¿verdad? Que era básicamente que ustedes pueden graficar dos puntos tomando en consideración la intersección con X y la intersección con Y. Solo que aquí tenemos un pequeño problema con la función identidad, porque la intersección con X y la intersección con Y es la misma. Va a pasar por aquí, por el puro centro. Entonces, aquí más bien voy a usar otra estrategia. Voy a escoger dos valores, los que yo quiera, como preimágenes. Por ejemplo, que la imagen de 1, si lo sustituyo en esta fórmula, la imagen de 1 va a dar 1.
Entonces, eso me origina un puntito que sería el 1, 1. Y puedo escoger otro valor, no sé, el menos 3. Y si sustituyo en la fórmula, la imagen de menos 3 va a dar menos 3. Entonces, ahí me forma otro puntito, que sería el menos 3 menos 3. Entonces, si yo Profesor, ¿y cómo grafico, se grafica? igual, usted ubica los dos puntos Dos y con puntos una regla, cualquiera. en este caso, para la función identidad, sí, Ok. pueden ser cualquiera. Y voy a tratar de que, no me va a quedar muy bien, pero voy a hacerlo a mano alzada. No me va a quedar muy bien. Pero vamos a ver. Bueno, me la jugué. A mano alzada. Pero esa sería la función identidad, ¿ven? ¿Se acuerdan que yo para función inversa les había comentado una característica de la función inversa? Que si Sí, esta fuera la gráfica de la inversa, entonces eso se reflejaría aquí en la función inversa. Perdón, que si esta fuera f, así se vería la inversa cuando usted la refleja, o cuando usted las grafica, perdón, porque ellas se van a reflejar siempre con respecto a la función identidad, a la recta y igual x. ¿Ven? Esa es, digamos, un poco la importancia de la función identidad como tal, ¿verdad? Porque es la función que sirve como espejo para que la función y su inversa se vean así de simétricas y bonitas, ¿verdad? profesor. Sí, Profe, eso sí es un segmento y no es un... eso es una eso sí es una recta. recta, no es una recta, es un segmento. Perdón, esa sí es una recta, no es un segmento. Exactamente, porque el dominio Porque, es R. ok. Muy bien. Profesor, Sí. y para la, dentro de esa misma función, para la Ah, preimagen -2, sí. Para la preimagen menos 2 se forma el menos 2, entonces el punto sería este. suave. No importa los puntos que usted tome, van a estar sobre esta línea. Si usted hubiera tomado el menos 2, forma este punto. Si usted hubiera Eso era lo que formado... quería saber, porque yo como suave y otro punto, ¿dónde va a encajar? Yo pensaba que iba a que estaba, yo estaba pensando como que estaba mal graficado de alguna manera, y yo Ujú. dije, pero ya, y con cualquier número va a tener que ir haciendo zigzag. Pero Ah, sí, ya no, vi que no. usted, ya aclaré mi duda. Sí, sí. Muy bien. Todos estos volados son importantes para el tema de función a trozos. Entonces, porque las funciones a trozos se trata de graficar trozos de funciones lineales o bien combinados con trozos de funciones cuadráticas. Entonces, ya próximamente vamos a ver tema de función cuadrática, pero bueno, cuando nos toque graficar funciones lineales hay que aplicar estos criterios. Ahora, vamos a ver un toquecito o dejar iniciado el tema de paralelismo y perpendicularidad de rectas. Entonces, cuando uno grafica funciones lineales, puede ser que las dos gráficas vayan paralelas o puede ser que las dos gráficas se crucen formando ángulos rectos. Ese sería el caso de las rectas paralelas y perpendiculares respectivamente. Entonces, vamos a decir, y aquí lo importante es asociar ese hecho con la teoría. La pregunta sería entonces, ¿cuándo las gráficas de dos funciones lineales son paralelas? Entonces, van a ser paralelas siempre y cuando las pendientes sean iguales. Esa es, digamos, la parte que ustedes tienen que manejar de la teoría de rectas paralelas, ¿verdad? Las rectas paralelas o las gráficas de funciones lineales que sean paralelas van a hacerlo porque sus pendientes son exactamente iguales. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de las rectas perpendiculares? Bueno, para que las rectas sean perpendiculares, debería suceder que la primer pendiente sea inversa y de signo contrario a la otra pendiente de la recta. Hay una fórmula matemática que también se aplica para el caso de las rectas perpendiculares. Uno dice, por ejemplo, la voy a anotar aquí a la par, de que las dos rectas son perpendiculares siempre y cuando, sí, solo sí,
la multiplicación de sus pendientes tiene que dar como resultado -1. Esa forma es muy importante, ojalá la puedan anotar o que le puedan poner atención porque es muy utilizada para algunos ejercicios de funciones. Ese otro aspecto de las rectas que son perpendiculares. Cuando las rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, entonces nosotros las vamos a llamar oblicuas o concurrentes. Muy bien. Ahora, de este tema, porque es un pequeño tema de funciones, perdón, de rectas paralelas y perpendiculares, ¿qué ejercicios interesan? Bueno, vamos a terminar la clase de hoy con la realización de 2 ejercicios de ellos. Hay unos típicos como estos del 10.7. En el ejercicio 10.7 me va a interesar, me voy a llevar estos. Me voy a llevar estos. Y los vamos a hacer un toquecito aquí. No me acuerdo si ya esto lo había guardado, mejor lo guardo. Sale. Gracias. Ok, entonces aquí. Ok, vamos a ver esto por aquí. Volvemos al ejercicio de función lineal, el de obtener la fórmula de la función lineal, pero tiene que satisfacer ciertas condiciones. Entonces, bueno, ya dijimos que la es muy fácil porque es aplicar aquellas 2 formulitas, ¿verdad? Para calcular la pendiente y para calcular B. Esto es muy fácil porque ya les dan la pendiente, entonces solo tienen que calcular B. A los que me refiero son estos, ¿ven? Estos 3 ejercicios hacen referencia a que las rectas son paralelas o que las rectas son perpendiculares, ¿ven? Entonces vamos a trabajar ese ejemplo C, tal vez. Primero, dice las indicaciones. Para cada caso, determine la función lineal f que satisface las condiciones dadas. Entonces, las condiciones del ejercicio C dice que la imagen de -1 es igual a -3 y la otra condición es de que f, o la función, es paralela a la recta x más 2y igual a 1. Entonces, aquí surge algo interesante porque nosotros sabemos que la fórmula de una función lineal, la que a nosotros estamos vendiendo y promocionando, es esta, la forma explícita. Pero resulta que esta fórmula de función lineal es de la otra especie, es de la forma implícita. Esa forma crea lo que no nos ayuda mucho. Y hay un mecanismo para pasar de aquí, a la forma explícita. Esa es quizás una de las principales trampas en el tema de función lineal, porque, ok, nosotros identificando M, identificando B, podemos analizar muchas cosas. Sigue, crece, si decrece, dónde corta el eje Y, dónde corta el eje X. Ese montón de cosas las podemos analizar porque la fórmula está así. Del caso contrario no se puede, ¿ve? Si yo les pido, por ejemplo, a ustedes, muchachos y muchachas, con esa fórmula, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale B? ¿Crece o decrece? No pueden contestarme en eso, porque la fórmula no está como Dios quiere. Entonces, ese es un primer aspecto. La fórmula, así como está en forma implícita, no nos sirve. Entonces, ¿cómo se transforma a forma explícita? Muy sencillo. Para hacer eso, despejo la Y. Exactamente. Entonces, yo eso es lo primerito que voy a hacer. Entonces, primero voy a tener que mandar el X para el lado derecho a restar. Entonces va a quedar 2Y igual a menos X más 1. Y finalmente el 2 lo mando a dividir. Entonces quedaría menos X más 1 sobre 2.
Esto que yo tengo aquí es la fórmula de la otra recta. Le voy a poner G, no sé, la letra que ustedes quieran. Esta es la función G. ¿Por qué es importante tenerla así? Porque no perdamos de vista que yo quiero la fórmula de la función f. La fórmula de la función f es la fórmula de una función lineal. Mx más b. Y yo anteriormente a ustedes les dije que para calcular m ocupamos 2 puntos. Pero aquí yo no tengo 2 puntos. Lo que tengo es 1, si acaso. ¿Y cuál es ese único punto que tengo? Este, el menos 1, menos 3. Ven, pero con un punto ustedes no hacen nada. Entonces, ¿qué nos queda? Para calcular la pendiente, tenemos que aplicar la teoría. La teoría dice que las rectas son ¿cómo? Son paralelas. Entonces, muy fácil. ¿Cuánto vale la pendiente en la función g? ¿Qué valor toma la pendiente? Menos un medio. Menos un medio, correcto. Entonces la otra es menos un medio también. Exactamente. Ven, esto que yo calculé aquí fue la pendiente, bueno, ni calculé, la observé. La pendiente de G es menos un medio. Entonces eso me lleva a la conclusión de que la pendiente de F tiene que ser igual, porque eso manda a la teoría cuando las rectas son paralelas. ¿Ven? Así, aplicando la teoría, ya tengo la pendiente de F. Por el simple hecho de que la función f o la gráfica de la función f es paralela a la gráfica de la función g. ¿Ven? Ahora bien, ya me desentendí de la pendiente, pero recuerden que la fórmula de una función lineal ocupa el valor de b. Y entonces, ¿cómo calculamos b? Igual que siempre. ¿Cómo calculamos en esta noche b? Despejándolo, ¿no? De la fórmula de la función lineal. Si algunos ya se aprendieron el despeje era este, ¿no? Y menos mx igual a b. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el y y el x? Bueno, el y y el x lo vamos a sacar de aquí, del punto que me dieron. Entonces, la imagen que vale menos 3, la pendiente que es menos un medio, y la preimagen que es menos 1. Entonces, ya con eso tenemos b. Si hacemos ese cálculo, nos va a quedar menos 6 y menos 1. Menos 6 menos 1 da menos 7 medios, si no me equivoco. ¿Ven? Entonces ya tenemos los dos ingredientes de la sopa. Ya con el valor de m, ya con el valor de b, yo puedo decir que la función f, que es paralela a esta otra función g y que pasa por el punto menos 1 menos 3, sería f de x igual a menos un medio x menos 7 medios. Esa sería la respuesta. ¿En qué se diferencia este ejercicio a los anteriores que hicimos? En los ejemplos anteriores, yo les di a ustedes todos los ingredientes, los 2 puntos. Ustedes con 2 puntos pueden sacar la fórmula facilísimo. Pero cuando yo no les doy a ustedes 2 puntos, entonces la idea es aplicar la teoría de las rectas paralelas o bien de las rectas perpendiculares para resolver el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, profe, gracias. Muy bien. Ya me pasé 4 minutos. La próxima clase continuamos entonces, así que voy a guardar esta imagen y quedo a la espera por si alguien tiene alguna pregunta que hacer o alguna aclaración. Buenas noches, profe, más bien, gracias. Ok, perfecto. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí, señor. ¿usted me puede enseñar el gráfico? ¿Cuál fue el C? Ok, vamos a ver. Toquecito. El gráfico C. Vamos a ver. C. Del material.
Ok, vamos a buscarlo. Ese. Eso mismo, profe, nada más deme un minuto. O sea, yo le saco un pantallazo Está bien. para no atrasarlo mucho. Y me puede enseñar D también. Ujú. Sorry, profe, se me perdió el mouse. Yo creo que estoy listo, profe. ¿Perdón? Ya casi estoy listo. Ya, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Muy bien. Entonces, buenas noches, muchachos. Ahí nos vemos el martes, si Dios quiere. Profe, muchas gracias. Buen Ok, fin de buenas semana. noches. Igualmente. Hasta luego.